Hola, hola, bendiciones a todos ustedes, hermanos. Los saludamos en esta hora a cada uno de ustedes que están en casa pendientes a esta transmisión. Queremos decirles que estamos orando por ustedes, que el Señor siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Es nuestro deseo que Dios hable bien de ustedes, que Dios hable bien de todos nosotros. Gracias a Dios porque en este tiempo estamos ocupados en estudiar la palabra, en recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces en esta hora queremos decirte que Dios hable bien de ti y te mandamos un saludo donde quiera que estás. Saludamos a todos ustedes que están en esta mañana conectados en esta transmisión de Pan de Vida México. Hoy estamos en Efesios, estamos ocupados en estudiar Efesios. Efesios es una epístola muy importante para nosotros. Hoy más que nunca puedo decir con toda seguridad que puedo comprender más cosas en Efesios. Cuando leo el capítulo 1, puedo ver lo que está escrito ahí, cuál es el pensamiento que Pablo nos quiere transmitir. Así que en esta hora te pido que oremos, porque eso es lo que hemos aprendido en Efesios, que tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos de nuestro entendimiento, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Así que oremos, te invito que inclines tu rostro y oremos donde quiera que estés, oremos para que Dios nos dé una palabra que venga de su corazón. Padre Celestial, en esta hora, estamos, Señor, delante de ti, estamos, Padre Santo, queremos tocar una vez tu palabra, queremos pedirte que tú nos hables, que tú seas con nosotros, amado Dios, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación y que abras nuestros ojos, porque queremos verte, queremos ser obedientes a tu hablar, queremos tocarte una vez más. Señor, que esta palabra sea de bendición para nuestros hermanos que nos estarán viendo, aún en las grabaciones que queden, Padre, oramos por ellos, que esto sea de mucha bendición a sus vidas, porque tú has bendecido mi vida con tu hablar. Gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues estamos en el mensaje número 21 de Efesios. Ya vamos avanzando un poco, estamos en el capítulo 2, estamos entrando en el capítulo 2, así que te invito en esta hora que nos prestes un poco de atención. Vamos a hablar del tema número 21. El tema es en otro tiempo lejos, pero ahora cerca. El tema es en otro tiempo lejos, pero ahora cerca. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 10 al 13. Son los versículos que nos toca estudiar en esta hora y vamos a leerlo. Dice el versículo 10 al 13, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muy bien. Entonces, el propósito de Dios es universal, porque es en Cristo. Todo lo que Dios se ha propuesto en todo el universo, todo lo ha centrado en Cristo. A eso nos referimos cuando decimos que Cristo es la centralidad de todo el universo. Cristo, en Cristo se gira todo, y es lo que queremos ver en esta hora, que Cristo es el todo, el todo. Entonces, el plan de Dios, su beneplácito, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el 1.9, vamos a ir al 1.9, dice el 1.9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Leí los versículos 9 al 10 del capítulo 1. Y dice que el beneplácito de nuestro Padre Celestial, es decir, su buen placer, su voluntad, es decir, lo que a alguien le gusta hacer, quiere decir que Dios está muy contento de centralizar todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Él está contento. Jesucristo es Dios hecho carne, por lo tanto, se complace a sí mismo.
Hoy les quiero pedir que en este mensaje puedan prestarme un poco de atención porque va a ser difícil desarrollar este tema porque tenemos que trasladarnos aún a la eternidad pasada, desde Dios tenemos que tocar esos puntos. Entonces, aún para poder desarrollar este mensaje tenemos que dar un preámbulo y todos los accesorios necesarios que van alrededor de los versículos del 11 al 13 que vamos a estar tocando, porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar sin revelación, o sea que Dios no abre nuestros ojos para que alcancemos a ver lo que dicen estos versículos. Entonces te invito en esta hora que pongas un poco de atención, me prestes unos minutos para poder ver, entender, recibir lo que Dios quiere para nosotros. Leamos los versículos nuevamente, los versículos del 11 al 13 de Efesios 2. Dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, esta estructura del versículo 11 al 13 empieza con esta frase, por tanto, y ese por tanto viene del versículo 10 que ya lo leímos, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el versículo 11, ahora está hablando a nosotros los efesios, que son los gentiles. Y esos son los versículos que nos ocupa hoy a nosotros, los versículos del 11 al 13. En esta epístola a los Efesios, Dios revela las bendiciones celestiales. Él también nos habla del proceso por medio del cual Él pasa y nos muestra que tenemos que tener sabiduría y revelación y que necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para que veamos tres cosas que hemos estado repitiendo en otros mensajes. 1. Saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. 2. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. Y 3. Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Mostrándonos que es el poder que operó en Cristo y el Señor nos está mostrando en esta hora que para vencer al diablo es por medio del poder de la resurrección, para estar sentados en los lugares celestiales y ser la iglesia del Señor que depende totalmente de Él como cabeza, porque nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que hemos estado viendo en un resumen, en esta declaración, podemos decir. Hemos estado estudiando todas estas cosas, todos estos detalles. Entonces ahora yo sé que los que han sido diligentes y han estado poniendo atención se han dado cuenta que lo que es el capítulo 1. Por eso les dije hace un momento que para mí el capítulo 1 ya lo puedo ver con más claridad. Aún el 2 que estamos tocando puedo ver con más claridad. Pero quiero decirles que el capítulo 1, si usted es un hermano que ha estado estudiando con nosotros, ha puesto atención a esta palabra, se dará cuenta que hoy más que nunca podemos ver muchos detalles ahí en el capítulo 1. Y que gracias a Dios que abrió nuestros ojos o que ha abierto los ojos para ver el contenido del capítulo 1. Hemos dicho que el capítulo 1 es la gracia. Pero ahora tenemos otro asunto que considerar. Porque en el capítulo 2, después de que se nos explica que nosotros los gentiles estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque es lo que leemos en el versículo 1 que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Después de que, ¿verdad? Se nos explica de que nosotros los gentiles estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y estando en esa condición, Él nos da vida. ¿Por qué? Porque el contexto dice que a nosotros nos escogió y nos predestinó por su gran amor. Hemos dicho en otro mensaje que era necesario que pasáramos por el versículo 1, todos igual que los demás. Pero el escogernos y el predestinarnos es para ser santos y ser adoptados. Entonces, ahora nos va a ir introduciendo el apóstol Pablo
pero ahora nos va a mezclar con otro pueblo, con el pueblo de Israel, porque Dios quiere mostrarnos y que nosotros entendamos cómo funciona nuestra salvación. La pregunta obligatoria hasta aquí es, ¿qué tienen que ver los judíos con nosotros? Si también dice la Biblia que somos dos pueblos diferentes, totalmente distintos, ¿qué tienen que ver los judíos con nosotros? Pero vamos a ir desarrollando para ver qué parte tienen ellos que ver, qué parte tienen que ver ellos con nosotros. Ahora se va a ver con claridad el por qué Dios pone estos asuntos para que nosotros vayamos entendiendo el mensaje de Efesios. Hemos dicho que Efesios tiene un mensaje para nosotros. Entonces vamos a ir viendo qué tienen que ver los judíos para con nosotros. Entonces, claramente sabemos que de los judíos viene la salvación, de ellos es el pacto, de ahí viene el Salvador. Entonces, vamos a ir viendo todos estos detalles. Entonces, repito, el mensaje de Efesios es llevarnos hasta el capítulo 6, porque esta epístola contiene 6 capítulos. Entonces, el mensaje o el propósito de Pablo en Efesios es llevarnos hasta el final, al capítulo 6, para que nosotros entendamos que el propósito de Dios, que de todas sus victorias adquiridas por Él como cabeza y por nosotros como su cuerpo, es poner a su enemigo bajo el estrado de sus pies. Ese es el propósito. Y con esa visión tenemos que estar estudiando Efesios, porque la meta de Dios en Efesios es vencer a su enemigo. Y en el mensaje anterior estuvimos hablando un poco acerca de eso. Efesios entonces es la epístola que nos muestra cómo Dios pasa por un proceso y cómo también nos procesa a nosotros para poner a su enemigo como estrado de sus pies. En el 1.10, leamos Efesios 1.10, dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí nos recuerda algo precioso. Y hemos hablado, aquí encontramos la palabra dispensación, que ya hemos explicado en otro mensaje, pero es bueno estar repitiendo porque así se nos graba más, para nosotros es una aseguranza. Entonces aquí hablamos de que hay dispensaciones y que no nos íbamos a centrar creyendo que las dispensaciones solo significan periodos de tiempo. Así lo enseñan algunos, así lo alcanzan a ver, pero nosotros hemos profundizado en esta palabra precisamente, específicamente. Y entonces vamos a ir a aplicarlo más allá que solo hablar que es un periodo de tiempo. Debemos saber que la dispensación, oigan bien, la dispensación se refiere a la manera que Dios trabaja en el ser de las personas. Repito, dispensación se refiere a la manera que Dios trabaja en el ser de las personas, aunque también se refiere a cierto periodo de tiempo, pero nosotros hemos profundizado un poco más y hemos aprendido hasta acá que dispensaciones se refiere a la manera que Dios trabaja en el ser de las personas. Entonces Pablo dice en el 1.10 el cumplimiento de los tiempos. Ya explicamos también eso, pero lo estamos repitiendo. Y entonces el cumplimiento de los tiempos tiene que ver mucho para que nosotros entendamos el hablar de Pablo o el hablar de Dios en Efesios. La Biblia nos marca varias dispensaciones. Por lo menos vamos a estar tocando como 4 dispensaciones y comenzamos con la primera dispensación, que es la época o el periodo del pecado, o la dispensación del pecado es cuando Adán cayó. Esta es la época que está bien marcada por el Señor en Génesis, capítulos 1 al 11. Hemos estado estudiando Génesis, sabemos que ahí está bien marcado. Allí en estos 11 capítulos Dios nos muestra que la dispensación de los pecados estaba funcionando. El objetivo de cada dispensación es de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso dijimos que Cristo es la centralidad de todo el universo. Y de todos los tiempos, Cristo es la centralidad. Cada vez que se termina esa dispensación en Cristo, se cumplen los propósitos. Dios tiene un propósito que cumplir en cada dispensación y Él lo logra por Cristo. O sea que desde el principio de la Biblia,
El meollo y la esencia de todo es Jesucristo, no hay más. El meollo y la esencia de todo es Jesucristo. Al respecto hay mucha enseñanza mezclada debido a la interpretación que cada grupo le da a la Biblia. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado qué interpretación le estamos dando. Por eso siempre recalcamos y decimos que tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios, humillarnos y pedirles un espíritu de sabiduría, de revelación y que Él nos revele la verdad, ¿no? Entonces, notemos pues que Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que la meta de Dios, cuando el hombre cayó y pecó, es que Dios iba a tratar con esa dispensación. Vemos cómo Él viene y trata con Adán, le hace vestido para él, trata con él. En otras palabras, Él iba a tratar con los pecadores en ese periodo. Entonces el cumplimiento de la dispensación fue que Dios llamó a Abraham. O sea, cuando termina el periodo de la dispensación del pecado, ahora se cumple y termina. Entonces Dios llama a un hombre, Abraham, porque va a cambiar de dispensación. Pero notemos para qué lo llamó. Dios llamó a Abraham para formar un pueblo. Todos sabemos que Dios llamó a Abraham para formar el pueblo de Israel. O sea que ahora iba a entrar en otra dispensación, iba a haber un cambio y siempre Dios llama a un hombre y lo usa para introducirlo a un cambio, a otra dispensación. Pero sigue siendo el meollo y la esencia de esa dispensación Cristo. No importa que cambie la dispensación, la esencia, el meollo, sigue siendo Cristo. Cristo era el meollo y la esencia en la dispensación del pecado. Que todos los hombres que fueron tratados en el capítulo 1 al 11 de Génesis, vemos, por ejemplo, citar algunos nombres de Enoc, Noé, Enos, todos ellos fueron tratados por Cristo. Porque ellos fueron hombres de fe. ¿Fe en qué? En Cristo. A eso se refiere cuando nos dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si no entendemos este punto que estamos explicando, va a ser muy difícil que entendamos el trato de Dios con las personas, porque entonces vamos a dar conceptos equivocados y vamos a resultar siendo grupos como los mesiánicos, como los adventistas, porque ellos se quedaron en la dispensación pasada. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros veamos que en Cristo, Él se propuso en reunir todas las cosas. La época del pecado, que es la dispensación del tiempo del pecado, vemos el cómo Dios trató con esa gente. Eso se llama dispensación, la forma en que Él trabajó en el ser de las personas, cómo fue el trato de Dios con ellos, qué hacía Dios en el ser de ellos. O sea que en ese tiempo, en esa dispensación, Dios trató con los pecadores. Pero cuando venimos leyendo, vemos que el pecado se aumentó. Entonces hubo necesidad de agregar la ley. Pero vemos a un Dios que lo hace todo pacientemente y no lo hace de una manera precipitada, porque Él es un Dios paciente, Él sabe lo que está haciendo. Amén. Entonces vemos a Dios que ahora Él agrega la ley porque el pecado aumentó. Amén. Entonces estamos viendo de que cuando Él va a terminar la dispensación de los pecadores, Él levanta a un hombre, Abraham, para formar el pueblo al que Él le va a dar sus leyes. Él levanta a un hombre, Abraham, para formar un pueblo al que le va a dar sus leyes. Entonces, por medio de Abraham se forma el pueblo de Israel y entramos a la dispensación de la ley. Notemos que muchos creen que hasta en la ley Dios se olvidó de Cristo. Pero cuando la ley estaba operando, la Biblia dice que la roca que le seguía a ellos, que la roca que los llevaba a ellos era Cristo. La gente que existió en el tiempo de la ley, Dios trató con ellos por medio de Cristo. O sea que Cristo trató con los que eran sinceros, con los que eran puros de corazón. Porque todas las dispensaciones
Todos estaban basadas en Cristo. Pero si en aquel tiempo de la ley había alguno que se rebelaba, era rebelde y no se dejaba tratar, entonces él no estaba obedeciendo a Cristo. No era la ley, sino que él no estaba obedeciendo a Cristo. Porque el propósito de Dios, su buen placer, es que todo sea en Cristo. Entonces ellos tenían que ser obedientes a la roca que es Cristo. Si en la dispensación de la ley, si algunos no han alcanzado a ver a Cristo, es porque no les han abierto los ojos. ¿Cómo está hoy en día? Hay mucha gente que se quiere tomar la dispensación de la ley, les gusta esa dispensación, pero sin embargo ellos no ven a Cristo ahí. No ven a Cristo ahí. Y por eso Pablo dice que todos nosotros tenemos que orar para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Porque si no, no vamos a ver que todo está con miras a Cristo. De que Cristo sea todo en esas dispensaciones. Porque nosotros podemos llegar aún también en este tiempo a estar llenos de conocimientos teológicos, también saber griego, saber hebreo, pero no saber el verdadero significado de la palabra del Señor. Hay gente que es experta en todas las lenguas originales en que se escribió la Biblia, pero ellos no saben el verdadero significado. Están llenos de conocimiento, de teología, de ciencia, pero en realidad no conocen el significado de la palabra del Señor. Nos damos gracias a Dios porque en este ministerio Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos muestra el significado de la palabra, porque lo que hacemos es que oramos y nos humillamos delante del Señor. Amén. Entonces, Dios trató con los de la ley por medio de Cristo, o sea que Cristo era lo máximo para Moisés. Cristo era lo máximo para Moisés. Para él no era la Torah como lo máximo. Aunque él conoció sus caminos de la Torah, conoció lo que significaba la Torah, sin embargo, para Moisés, lo que llegó a ser lo máximo para él, así como Pablo, fue Cristo. Ese es el camino excelente. Esa es la excelencia. Todas las dispensaciones tienen su cumplimiento en Cristo. Es lo que tenemos que ver. Ya sea la dispensación del pecado, de la ley, su cumplimiento es con Cristo. Pablo, que era un judío, tuvo que estar preparado para otro cambio. Los cambios son importantísimos para entender las dispensaciones, porque del pecado se cambia la ley, pero el que manda en esas dispensaciones es Cristo. Porque si nosotros quitamos a Cristo de la ley, entonces nosotros no vamos a entender lo que Dios quería mostrar cuando terminaba con la ley, con la dispensación de la ley. Porque al terminar la dispensación de la ley, se tenía que cambiar a la gracia. ¿Te das cuenta cómo es el cambio? Del pecado a la ley, de la ley a la gracia. Por eso el apóstol Pablo, él era un judío y él estudiaba la Torah. Él era un buen estudiante de la Torah. Él creció siendo instruido a los pies de Gamaliel, su maestro. Pero él entendió el cambio y él dijo que nosotros no debemos ser insensatos como los Gálatas, que no debemos ser tercos como los Gálatas, porque la meta de Dios no es la Torah, así como lo enseñan otros grupos. La meta de Dios es Cristo, es lo que es el pensamiento central de Efesios. Entonces Pablo ya estaba listo para ese cambio. Y él se dio cuenta que tenía que cambiar, por eso él dijo, todo lo que tengo, lo que he aprendido, lo tengo por basura para la excelencia del conocimiento de Cristo, porque él entendió. Si Pablo no hubiera hablado del cambio de la Torah a Cristo, entonces tendríamos nosotros que seguir en la Torah. No hay de otra manera, porque entonces significa que no hubo cambio, pero la Biblia dice que hubo un cambio de la ley a la gracia, y es lo que nos enseña el apóstol San Pablo. Amén. Entonces tenemos que tener claro que Pablo vino a ser un apóstol para nosotros los gentiles. Y es un apóstol que no dio continuidad a la Torah. Él no dio continuidad, no dio seguimiento. De hecho, él renunció a todo esto. Él dijo, todo esto era bueno,
pero ahora conozco algo más excelente. Porque la Biblia, él también dice en el Nuevo Testamento que el fin de la ley es Cristo. O sea que el fin de todo, de toda dispensación es Cristo. Entonces hasta acá tenemos claro que la ley no es la meta de Dios. La meta de Dios, que te quede claro, es Jesucristo. La meta de Dios es Jesucristo. Y por eso Pablo tuvo que cambiar, porque él sí atendió al cambio. Él atendió el cambio de la ley a la gracia. Porque en Cristo se van cumpliendo todos los tiempos. Sin embargo, hay grupos como los mesiánicos, como los adventistas y otros grupos, se quedaron en la Torah por la dureza de su corazón. Sencillamente. A veces me pregunto por qué ellos insisten tanto por la dureza de su corazón, porque Dios dijo, marcó el cambio de la ley a la gracia. Si usted puso atención, el nombre del tema de nuestro mensaje es tan lejos, pero ahora tan cerca. Estamos explicando que los gentiles estábamos lejos. ¿Lejos de qué? Leamos el 2, 11 y 13, ahí nos va a decir lejos de qué. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, lejos de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estaban nosotros? Lejos de todo esto. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo es que ahora estamos cerca. Entonces la dispensación del pecado se acabó. Ya lo tenemos. Ya lo vimos, que está marcado en Génesis. La dispensación de la ley se acabó porque Cristo es el centro. Entonces notemos que la carga que tenía el apóstol San Pablo era hacernos entendernos que los del pecado, los de la dispensación del pecado, tuvieron que poner su confianza en Cristo, los que se dejaron tratar. Noé, dice la Biblia, que fue un hombre justo, porque creyó en Cristo, porque él alcanzó a ver a Cristo en esa dispensación. Y luego nos pasan a la dispensación de la ley y vemos a un Moisés que creyó en Cristo. Y ahora nos pasan a la dispensación de la gracia y ahora nosotros, los gentiles, creemos en Cristo. Y hemos creído y hemos sido hechos cercanos a todo esto, lo cual no teníamos anteriormente por la sangre de Cristo. Amén. Es muy enfático el apóstol San Pablo. Él hace énfasis en algo. Y él dice que nosotros hemos sido cercanos, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque ya no son la sangre de los toros ni de los machos cabríos. Pero si alguien quería seguir siendo ministrado por la ley, pues tenía que seguir sacrificando animales. Pero en su pecado se queda, porque claramente dice que eso ya no. Pero nosotros, los que creemos, los creyentes gentiles del Nuevo Testamento, los que hemos atendido a la gracia, al cambio que ha habido, nosotros no estamos en los animalitos de la ley, sino que nosotros estamos ahora en Cristo. Es la sangre de Cristo, el del Cordero verdadero que nos mete a la dispensación de la gracia. Si no hay remisión de sangre, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad de entrar a la dispensación de la gracia. Pero ojo, mucho ojo aquí. La dispensación de la gracia también se está acabando, mi hermano. Porque ya han pasado 2000 años de gracia. Y ese es otro asunto que muchos hermanos no han alcanzado a ver. No han alcanzado a ver que la dispensación de la gracia ya se acabó y que ahora ya estamos pisando la dispensación del reino. Los que están estudiando la Biblia de otra manera están muy atrasados. ¿Cuán atrasados están? Pero nosotros que estamos en Cristo, sabemos que es Cristo el que nos mete al milenio. Es Cristo el que nos mete al reino.
Ahorita, en este momento, en este tiempo, la oferta de Dios para nosotros es heredar el reino. Esa es la meta de Dios para nosotros. Por eso en Efesios 6, heredar el reino es vivir en resurrección y que también venzamos a Satanás, y eso es todo. Un cristiano que vive en resurrección, por supuesto que estamos hablando de algo elevadísimo, o sea, no crea usted que vivir en resurrección es cualquier cosa, es algo elevadísimo, porque estamos hablando de vivir a Cristo, estamos hablando de vivir la ek anastasi, el poder de la resurrección, la super resurrección, y esto es vivir una vida santa, una vida consagrada a Cristo. Entonces vean ustedes que nosotros tenemos una carga de que ustedes entiendan la palabra de Dios. Por eso no estamos estudiando la Biblia de una manera superficial, porque no estamos jugando ni perdiendo el tiempo. Nosotros queremos aprovechar bien el tiempo. Amén. Nosotros estamos entendiendo claramente que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y los tiempos son cruciales para entender a Cristo. Porque si Abraham no hubiera estado con un corazón abierto para Dios, él no hubiera captado que se había acabado el tiempo del pecado. Pero él, por parte de Dios, tenía un corazón abierto, era humilde, era sencillo, era sincero. Por eso él pudo atender el llamado de Dios. Y a él se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Él fue obediente y le creyó a Dios. Se trata de mantener oídos abiertos, de un corazón dispuesto, así como los hombres que fueron de antaño, de un espíritu abierto, porque de lo contrario nos vamos a quedar en las dispensaciones pasadas y eso es peligroso, porque volvemos a repetir, hay grupos que se quedaron en la dispensación de la ley y ellos siguen diciendo que es la ley. Sin embargo, nosotros que sí hemos entendido el cambio por la sangre de Cristo, ya estamos en el milenio, estamos en el reino por la gracia de Dios. Nosotros que ahora ya estamos entendiendo Efesios, nos vamos a dar cuenta que Pablo es el perito arquitecto, él mismo lo dice. Si nosotros escuchamos a Pablo, ¿sabe qué va a pasar? Él nos va a sacar de la ignorancia. Si cumplidamente escuchamos a Pablo, él nos va a mostrar que no podemos vivir en dispensaciones pasadas. Porque una vez que termine el milenio, se cambia a otra dispensación. Y entramos a la nueva Jerusalén, a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Entonces, cuando nosotros entremos al cielo nuevo y a la tierra nueva, Cristo mismo entregará el poder al Padre y Dios va a ser el todo en todos. Entonces es importante entender lo que dice Pablo, mis hermanos, cuando él dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hoy más que nunca deben estar nuestros ojos abiertos al tiempo y al cambio, porque estamos en un tiempo crucial. Porque, ¿qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que le pasó a ellos? Vino Cristo y ellos no captaron el cambio de la ley a la gracia. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos siguieron tercos, queriendo guardar el sábado, la dieta, la circuncisión, etc. Ellos allí se quedaron postrados ahí y ahí se van a quedar. Y Dios no va a tener misericordia de ellos porque ellos no han tomado la Biblia para aprender su salvación en una forma real. Sino que ¿sabe qué han hecho con la Torah, con toda la ley, los profetas que ellos tienen, la cual se quedaron? Ellos toman para discutir, para debatir y para pelear con otras personas. Es lo que han estado haciendo los mesiánicos. Ellos toman la Biblia para debatir, para discutir y para pelear con otras personas. Para atacarnos, para decir que nosotros estamos mal. Sin embargo, nosotros hemos aprendido del Señor, hemos sido mansos, humildes de corazón, y nosotros no usamos la Biblia para pelear. Nosotros usamos la Biblia más bien para instruir, para que la gente
para que a la gente Dios le abra sus ojos. Por eso nosotros tenemos la carga de orar para que a la gente Dios le abra los ojos y que ellos puedan captar lo que Dios les quiere dar en este tiempo. A nosotros los gentiles en Efesios, Dios nos recuerda eso. Esto que estamos hablando está bajo su contexto de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y no solo las de la tierra, sino las que están en los cielos. O sea que estamos en un negocio que es universal. De acuerdo al hablar divino del apóstol San Pablo, Cristo no solo tiene que ver con las cosas de la tierra, sino que Él tiene que ver aún con las cosas celestiales. Todo es universal. En esta mañana, abramos nuestra mente al Señor, abramos nuestro corazón, nuestro espíritu al Señor para que esto que estamos recibiendo se amplíe más. Que yo pueda hacer con lo que estoy hablando, puede ser una base para que usted se suba y alcance a ver más. Es lo que he hecho en esta mañana con lo que ha hablado nuestro pastor José Carrillo. Entonces, ¿qué nos quiere decir los versículos 11 y 12 de Efesios 2? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo. Pero vean, entonces, ¿qué nos quiere decir aquí en estos versículos? Nos revela algo aquí importante. Que los que estaban en la dispensación de la ley, ellos estaban en Cristo. Porque Cristo era en esa dispensación. Y es lo que dice la palabra. Sin embargo, los gentiles estábamos sin Cristo. Por eso lejos. Pero los judíos, ellos no estaban sin Cristo. Porque en la dispensación que ellos estaban, que era la ley, allí estaba Cristo. Por eso les decíamos que Cristo era la roca que estaba con ellos, que el que los seguía era Cristo. Pero esa dispensación no se había extendido a nosotros los gentiles. Ojo, la Biblia dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, ¿cómo podemos decir que los israelitas no estaban en Cristo? Aquí nos dice claramente que nosotros los gentiles estábamos en Cristo, pero ellos no, ellos estaban en Cristo. Ellos estaban cercanos a Cristo. Pero también la Biblia dice que no todos ellos eran de ojos abiertos, esa es una realidad. Porque en este asunto no todos son de ojos abiertos. En la dispensación del pecado, la mayoría de las personas no tenían los ojos abiertos. En la dispensación de la ley, la mayoría del pueblo de Israel no tenían los ojos abiertos, ellos estaban con los ojos cerrados. Pero no quiere decir que ellos no estaban en Cristo, solamente que no se daban cuenta porque no tenían los ojos abiertos. Versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claramente vemos que los gentiles no teníamos esperanza, estábamos alejados, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Cristo que venía en la revelación de la ley, estaba con los de la ley, porque la Escritura dice que la roca que los seguía a los israelitas en el desierto era Cristo. Y a la roca que le pegaron también se llama Cristo. Notemos que esto que estamos hablando es revelación. Para esto es necesario que se nos abran nuestros ojos. Porque podemos estar en la gracia y aún con los ojos cerrados, eso sería triste. Tristemente la mayoría de los cristianos están en la gracia, pero con los ojos cerrados. Porque el Señor ya hizo el cambio. El cambio ya se operó. Estamos en el tiempo del reino, en la dispensación del reino. Solamente hay que leer y entender bien la Biblia para darnos cuenta que estamos en un tiempo que se llama el tiempo de la transición. Y es para que nosotros entremos totalmente al reino. Si leemos bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando entró al reino Salomón, que es la foto para entender el cambio de la gracia de David a Salomón, que es el milenio.
Porque Dios nos pone fotografías para entender la palabra con una claridad. Cuando entró el reino Salomón, que es tipo del milenio, porque Salomón tipifica el reino de paz, que son los 1000 años de reino de Cristo, le dijo David le dijo a Salomón que tenía que matar a todos sus enemigos, y debemos leer la historia de la instalación de Salomón como rey, que es tipo de Cristo. Y vemos que él usó los primeros 7 años de su reino para limpiar. Quitó a todos sus enemigos, o sea, usó los primeros años de su reinado solo para limpiar. ¿Y sabe qué? Eso es lo que está haciendo Cristo en este tiempo. Él está limpiando. No te queremos asustar, mi querido hermano, pero vendrán cosas peores que la pandemia. Oye bien, vendrán cosas peores que la pandemia porque Cristo está limpiando para que se instale su reino totalmente, para su manifestación. Entonces, tenemos que tener los ojos abiertos porque si no, nos vamos a quedar en la dispensación de la cristiandad, o más bien nos vamos a quedar en la cristiandad tradicional, solo abrazando y predicando la enseñanza tradicional, y no vamos a ver el cambio de la dispensación, así como le pasó al pueblo de Israel. Ellos no estaban preparados, vino el cambio y no lo recibieron y no lo aceptaron. Vino Cristo, dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No vamos a ver el cambio si nos quedamos en la cristiandad tradicional, en la enseñanza tradicional. Necesitamos que Dios nos saque de ahí y que abra nuestros ojos para ver el cambio de dispensación. El cumplimiento de los tiempos es importante para nosotros. Ahora hasta aquí ya podemos decir que entendemos a Pablo. ¿Te acuerdas que en un principio cuando empezamos te dije que es difícil hablar de este tema? Entonces en Efesios 2 nos presentan algo que debemos alcanzar a ver con nuestros ojos. Por eso Dios es el que debe de abrir nuestros ojos. Porque toda la gente que tiene que ver con Cristo, sea la dispensación del pecado, sea la dispensación de la ley, sea la dispensación de la gracia, sea la dispensación del milenio, sea la dispensación que sea, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que Cristo es el que trata con cada dispensación, que Cristo es el que trata con cada dispensación y que trata solo con gente, ¿sabes qué? Con gente que es escogida y predestinada. Porque ese es el contexto, no podemos ignorar, porque está bajo el contexto de los que fueron escogidos, predestinados, redimidos y sellados. Solo la gente que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo puede tener un llamamiento. Gracias a Dios porque tenemos un llamamiento. Así que en la dispensación del pecado, Dios tuvo un remanente. Y ese remanente es al que Dios le mostró su escoger y predestinar. Luego tenemos al remanente de la ley, que son los escogidos y los predestinados. A ellos también Dios le mostró su escoger y predestinar. Luego tenemos el remanente de la gracia, y ahí Él le mostró a los escogidos y a los predestinados. Tenemos al remanente del milenio, también están los escogidos y predestinados. Mucho ojo, porque si no, no vamos a poder ver. Sabemos que el mensaje de Dios es bien detallado. Lo que estamos presentando en esta mañana es una forma general, lo que es el cumplimiento de los tiempos. Ya cuando lo expliquemos detalladamente, vamos a entender que el llamado de la iglesia es corporativo. Porque aquí no estamos hablando de ningún llamamiento individual, aquí estamos hablando de un llamamiento colectivo. En el tiempo de la dispensación del pecado, es un remanente que es colectivo. En el tiempo de la ley es un remanente colectivo. En el tiempo de la gracia es un remanente colectivo, y así también en el tiempo del milenio también es un remanente colectivo al que Dios escogió y predestinó. Gracias a Dios, hermanos, porque nos está abriendo los ojos para poder ver todo esto. Al llegar al capítulo 2, leemos todo lo que Dios hizo con todos los remanentes. Lo que Dios hizo para tener misericordia de todos. Porque a los remanentes también los sujetó a lo mismo. Por eso decimos que todos nosotros teníamos que pasar por los delitos y pecados como hijos de ira.
Entonces tenemos que todos los judíos y todos los que quieren guardar la ley y la Torah son enemigos de Dios, y no solamente enemigos de Dios, sino que también de los que creemos en el Evangelio. Dios los cegó a ellos, y debemos tener claro que los que guardan la ley y el Torah todavía están esperando su Mesías. Sin embargo, el Mesías ya vino hace más de 2000 años. Nosotros los cristianos no estamos esperando al Mesías. Nosotros los cristianos estamos esperando al Rey de Reyes. Estamos esperando a Cristo como el Rey. Pero también la Biblia dice que en cuanto a la elección, los judíos son salvos. Son amados por causa de los padres. Pero una cosa es claro en la Biblia, que no van a heredar el reino. Así como hoy en día para muchos cristianos, gentiles cristianos en la fe de Cristo, por causa del descuido, muchos no van a heredar el reino. De acuerdo a la palabra, es un remanente el que va a heredar el reino. Vamos a ir a Romanos 11, 28. Romanos capítulo 11, versículo 28. Romanos capítulo 11, versículos 28 al 32. Dice: Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Te das cuenta que Él sujetó a todos? Así que ninguno puede decir que no ha pasado en desobediencia a todos. Pero gracias a Dios que por habernos escogido y predestinado, es que ahora Él nos hace participantes de todo lo que estamos hablando, porque irrevocables son los dones de Dios. Entonces nosotros hemos visto que esa es la soberanía de Dios. No podemos discutir con Él porque hemos entendido que Dios es el que crea, corrompe y restaura. Entonces a todos nos puso bajo pecado, sean judíos, sean gentiles, sean todos, nos puso bajo pecado. En la dispensación del pecado, todos sujetos a pecado. En la dispensación de la ley, todos bajo pecado. En la dispensación de la gracia, todos bajo pecado. Aún en la dispensación del milenio, todos los que entran como nación, y aún el pueblo de Israel, todos bajo pecado. Porque en el milenio se va a manifestar otra vez el pecado. Entonces vemos que en la única dispensación que es gloriosa, es la dispensación de la Nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, gracias a Dios porque ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo estábamos lejos, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, no teníamos ciudadanía, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero por la sangre de Cristo nosotros hemos sido hechos cercanos, para que veamos el cumplimiento de los tiempos, para que participemos de lo que Dios está haciendo. Te recuerdo que estamos en un tiempo donde Dios está limpiando. Cristo está limpiando, así como lo hizo Salomón, mató a todos sus enemigos, limpió todos los lugares. Lo mismo está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, está limpiando con los juicios que está enviando a esta tierra. Pero gracias a Dios que estamos cercanos, estamos cerca, lejos, pero ahora estamos cerca. En otro tiempo, lejos, pero ahora estamos cerca por la sangre de Cristo y ahora podemos tener parte en lo que Dios está haciendo. Porque Dios quiere que nosotros seamos sus vencedores, que seamos los remanentes que estamos dejándonos que Dios haga su trabajo en nosotros. Gracias a Dios porque Él está cerca. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Yo creo que Dios te ha bendecido, a mí me ha bendecido esta palabra, así que si tú tienes algún comentario, coméntalo ahí. Si has visto otra cosa, públicalo y así enriquecemos juntos la palabra de Cristo. Oremos en esta hora y demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, en esta hora estamos aquí delante de ti.
reconociendo, Señor, que es tu misericordia que estamos aquí por tu gracia. Señor, por tu sangre hemos sido hechos cercanos. En otro tiempo estábamos lejos, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios, no teníamos ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora tú que has tratado con nosotros en este tiempo, nos has acercado por tu muerte redentora. Señor, en este tiempo queremos vivir con ojos abiertos, porque queremos, Señor, participar y recibir el cambio que ha de venir. Señor, ayúdanos en esta hora, que cada hermano que estuvo atento a esta transmisión vea, Señor, tu misericordia, vea tu soberanía, alcance a ver tu propósito, tu meta. Oh Dios, gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, pues terminamos con otro mensaje de Efesios y espero que Dios te haya ayudado, Dios te haya abierto los ojos y sigamos estudiando, sigamos siendo efesenciados y sigamos disfrutando a nuestros pastores que han de venir a continuación. Dios te bendiga. Saludamos a todos los que estuvieron con nosotros. Si Dios te bendijo, di amén. Gracias a Dios por la salvación, gracias a Dios porque ahora estamos cerca. Comenta, deja tu comentario ahí y sigamos adelante, nos vemos en la próxima reunión, sin antes saludar a los que nos hacen posible también que nos llegue la palabra, a nuestros colaboradores, a todos los que están en el cuerpo técnico, todos los que están haciendo posible todo esto. Dios bendiga sus vidas, Dios les ha de recompensar. También a mi pastor Cayetano Ceja, que siempre está ahí con la palabra, recordándonos lo que Dios ha hecho, el llamado de Dios para con nosotros, a nuestro pastor José Carrillo, que también Dios lo usa cada día. Así que Dios te bendiga, Dios te use a ti también para que compartes la palabra, comparte esta palabra a otras personas para que vean la realidad, el cambio que Dios ha hecho en las dispensaciones que hemos mencionado. Así que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Deja tu saludo y bendiciones para ti, que Dios siga hablando bien de ti. Amén. Nos vemos hasta la próxima.